¿Sabías que la trigonometría nació en el siglo II a.C. y se consagró definitivamente como la rama de la matemática en el siglo XVIII? Hola, soy Dinamico y hoy hablaremos sobre las funciones trigonométricas inversas. La trigonometría ha tenido gran relevancia en el desarrollo de la matemática. Su estudio se originó con los aportes de Hiparco alrededor del año 150 a.C., pasando por Menelao en el 98 después de Cristo, hasta llegar a Ptolomeo en el 148 después de Cristo, con el poderoso Almagesto. Durante muchos siglos, la trigonometría fue un subproducto de la astronomía, siendo la consecuencia de los avances en este campo. Pero siglos más tarde, durante el desarrollo matemático de India, inicia su trayecto a independizarse. Es en esta cultura donde por primera vez se usa la trigonometría de manera algebraica, con la intervención de Aryabhata, alrededor del año 499, quien cambió la noción de cuerdas de Ptolomeo por la de semicuerdas, que es la noción de seno usada por los matemáticos posteriores. Aportó una tabla de valores de senos, usando una circunferencia de 3.438 unidades de radio. Siglos más tarde vería a la luz la obra más importante de la cultura hindú, Siddhanta Shiromani, el trabajo escrito en 1150 por Bhaskara. Aunque sus aportes a la trigonometría fueron significativos, los indios se centraron a perfeccionar sistemas de astronomía para decidir posiciones planetarias y lunares a partir de la observación. En el siglo XVIII, al finalizar las conquistas árabes, el Imperio Árabe centró su atención en la construcción de la identidad cultural, dando la suma importancia al arte y la ciencia. En esta empresa, invitaron a científicos indios y griegos a residir en una de sus dos capitales. Pero fue la ciudad de Bagdad quien repercute en el desarrollo científico de esta cultura, con la creación de academias, observatorios y bibliotecas. Sus avances en matemática dependen en gran medida de la supervivencia de los manuscritos y libros en sus conquistas. Los bizantinos brindaron una copia de los elementos de Euclides. También obtuvieron la sintaxis matemática o Almagesto de Ptolomeo, cuyas traducciones dieron acceso al conocimiento de la trigonometría. Para finales del siglo X, los árabes habían logrado completar las tablas trigonométricas para el seno y las otras 5 razones trigonométricas. Además de la incorporación del triángulo polar, esta cultura fue la que propuso el uso de circunferencias de radio 1, usado actualmente en las funciones trigonométricas. La trigonometría dio un gran paso a mediados del 1400, donde la trigonometría plana empezó a ser importante en la agrimensura. Los alemanes incursionaron en la trigonometría a finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI, y tuvieron su mayor desarrollo con el matemático Johannes Peter Müller, quien propuso la ley de los senos y la ley de los cosenos. A finales del siglo XVI, la trigonometría inicia su consagración como rama de la matemática, y fue en esta época en donde adopta la palabra trigonometría, término acuñado por Bartolomé Pitiscus. A principios del siglo XVII, John Napier logra avances científicos en los cálculos trigonométricos, incorporando fichas mnemotécnicas para resolver triángulos esféricos, y propone las llamadas analogías de Napier, usadas para resolver triángulos esféricos oblicuos. Medio siglo más tarde, el mundo se estremecía con Sir Isaac Newton, quien, al igual que Gottfried Leibniz, sentaron las bases del cálculo diferencial e integral. En la rama de trigonometría, Newton encontró la serie para el seno de x y series similares para el coseno de x y la tangente de x. El desarrollo del cálculo permitió que la trigonometría fuera incluida en el análisis, lugar en el que actualmente desempeña un papel de suma importancia. En el siglo XVIII, Leonhard Euler fundó la trigonometría moderna, demostrando que las funciones trigonométricas son el producto de la aritmética con números complejos. Como puedes ver, la trigonometría ha hecho un gran viaje, y es precisamente en la incorporación de las funciones en donde encuentras su uso moderno. Para entender las funciones trigonométricas, centrémonos en un ejemplo.
Si tenemos la función seno de x igual a 0,5, entendemos que en el círculo unitario o goniométrico es la longitud del lado opuesto a un ángulo del triángulo rectángulo. A su vez, corresponde a la coordenada en el eje de las ordenadas de un punto que forma un ángulo de amplitud x respecto al semieje positivo de las abscisas. El ángulo x está dado en radianes, que también es la longitud del arco que subtiende este ángulo. Pero ¿cómo podemos determinar la medida de este ángulo? O en otras palabras, ¿cuál es la medida del arco que determina este ángulo? Determinar estos valores es precisamente el problema que da origen a las funciones trigonométricas inversas. Mientras el seno determina la proporción entre la cuerda de una circunferencia y su radio, la función inversa del seno determina el ángulo de los triángulos que cumplen estas proporciones. A la inversa del seno se llama arcoseno, y es precisamente la medida del arco en el círculo unitario, que corresponde a la medida del ángulo en radianes que lo subtiende. También se tiene el arco coseno y el arco tangente. En la calculadora y en muchos libros encontrarás el símbolo seno a la menos 1 de x, que no debes confundir con 1 sobre seno de x, sino que representa el arcoseno de x. Para poder determinar la inversa de una función es necesario tener en cuenta una condición, que la función sea inyectiva, o 1 a 1. Esto quiere decir que a cada elemento del rango le debe corresponder solo un elemento del dominio. Las funciones trigonométricas no son inyectivas. Por consiguiente, para hallar sus inversas es necesario restringir sus dominios. Ejemplifiquemos esto con la función seno. Veamos la gráfica de la función seno, la cual toma valores desde 1 negativo hasta 1 infinitas veces. Se restringe el dominio a 1, en el cual la función sea inyectiva. Se toma el intervalo cerrado desde pi medios negativo hasta pi medios. Respecto a la recta con ecuación y igual a x, reflejamos la función seno restringida, obteniendo arcoseno, la cual es la función inversa de la función seno. Se observa que su dominio es el intervalo cerrado 1 negativo hasta 1. Su rango es el intervalo cerrado desde pi medios negativo hasta pi medios, y su intercepto con el eje de las ordenadas es el punto 0,0. Si repites este procedimiento con coseno y tangente, puedes determinar sus funciones inversas. Continuemos. Aquí debes hallar los valores correspondientes para cada ángulo. Comprueba el resultado con su función inversa. Yo te ayudaré solucionando el primer ejercicio. Arcocoseno de un medio negativo. En primer lugar, debes entender que si la función arcoseno se aplica al coseno de un ángulo, se obtiene la medida de un ángulo. Es decir, si previamente sabemos que el coseno de un ángulo x es igual a un medio negativo, podemos decir que el ángulo x es igual al arcocoseno de un medio negativo. Para este caso podemos determinar el ángulo sin necesidad de usar una calculadora. Nos apoyaremos en la tabla de valores de las funciones trigonométricas para ángulos notables. Primero, buscamos el ángulo en el que la función coseno es igual a un medio. Veamos. Es esta, 60 grados. Pero recuerda que la medida del ángulo se da en radianes. Es decir, un medio corresponde al coseno del ángulo de pi tercios radianes. Como el valor que nos da es negativo, debemos buscar el ángulo en posición normal cuyo ángulo de referencia sean 60 grados o pi tercios radianes. Y como la función coseno es negativa, el ángulo que buscamos tiene su lado terminal en el segundo o tercer cuadrante. Pero no podemos tomar valores del rango mayores que pi y menores que 0, lo cual nos deja únicamente con el segundo cuadrante. El ángulo correspondiente al coseno negativo es el de 120 grados o 2 pi tercios, es decir, que el arcoseno de un medio negativo es 2 pi tercios. Si ubicas estos valores, verás que la coordenada está en el gráfico de la función. Las funciones inversas son útiles para determinar ángulos. Practica y aprende más sobre ellas. Ahora es tu turno. Pausa el video y completa todas las actividades de esta página.
¡Gran trabajo! Eres muy bueno en esto. Si quieres explorar este y otros temas de la matemática, echa un vistazo a los videos de nuestro canal. Allí encontrarás contenido que te será de mucha ayuda para recorrer el arduo camino de la matemática. Déjanos un comentario indicando cómo te pareció el video. No olvides suscribirte. Nos vemos en otra ocasión. ¡Chao, chao, dinamigos!